Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, Padre santo, por esta bendición hermosa, preciosa que nos concedes una vez más de venir ante tu divina presencia. Y también doy gracias al Señor que me permite poder saludarlos, Iglesia del Señor, y también a nuestros amigos que van a escuchar esta enseñanza o este mensaje, que Dios hable a cada uno de nosotros, y nosotros proclamamos que Cristo Jesús es el Señor y que es el Dios que vino a perdonar pecados. Gracias al Señor. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha dado fuerza, nos ha dado fortaleza, y por eso que le damos nuestros agradecimientos al Señor, porque en su misericordia nos ha sostenido y de acuerdo a su palabra estará siempre con nosotros ayudándonos. Así es que la vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús es una vida siempre firme, de bendición. Gracias al Señor que cada día que el Señor nos permite vivir, siempre tenemos las grandes expectativas de las obras milagrosas que el Señor hace a favor de nosotros. Gracias al Señor, poder saludarlos a todos y siempre con la confianza en el Señor, que somos un pueblo bendecidos. Gracias, Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor, que es muy importante para nosotros, que meditemos en la palabra del Señor y que abramos nuestro corazón para que el Señor hable a cada uno de nosotros. Gracias al Señor. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer todos juntos esta porción muy preciosa, muy hermosa. Juan capítulo 1, versículo 29, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Vamos a levantar nuestra oración al Señor y pedirle que nos hable, que traiga el consejo sobre nuestra vida. Padre bueno, Señor, te damos gracias esta porción hermosa, preciosa que nos concedes de meditar. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y que a través de esta palabra seamos bendecidos, seamos edificados. Pedimos la intervención del Espíritu Santo sobre nosotros para que nos dé la capacidad de poder entender, de poder comprender y tener la bendición en esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, habla a cada vida, a cada alma, Señor, que tú nos concedes, que nos permites estar en tu presencia. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Como decía, hermanos, que para nosotros es un gran honor, un gran privilegio poder meditar en la palabra del Señor, y así vamos cada día nos vamos edificando, vamos comprendiendo, entendiendo, porque eso es lo importante para nuestra vida, especialmente nosotros que ya hemos sido alcanzados en la gracia y en la misericordia del Señor, y también a los amigos que todavía no han conocido al Señor como su Salvador. Pues el tiempo, el Señor los sigue extendiendo y sigue llamando para que puedan tener vida eterna en Cristo Jesús, que es el Señor que tanto nos ama. Por eso que nuestro Padre Celestial envió a su Hijo amado a esta tierra para que viniera a dar su vida y así comprar a precio de sangre un pueblo, que el propósito de Dios es que ese pueblo llegue a morar por toda la eternidad con una plena comunión por siempre. Gracias al Señor. Muy bien, hermanitos, hermanas, qué precioso versículo que hemos leído acerca de lo que expresa el profeta Juan el Bautista. Él dice aquí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted sabe que todos estos acontecimientos se han venido desarrollando acerca de la intervención de la gracia del Padre sobre los hombres, o sea, el plan de salvación
se ha venido revelando poco a poco hasta que llega el momento de la culminación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando Él aparece aquí, especialmente cuando Juan el Bautista dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a Dios que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos la plena convicción, la seguridad, la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que Dios lo llamó, se hizo un cordero que llegara a hacer un sacrificio y ese sacrificio fuera aceptable y que tuviera la capacidad o la dimensión de poder dar vida y perdonar pecados. Por eso es que doy gracias al Señor que a través de ese sacrificio perfecto hecho por nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos vida eterna. Gracias al Señor. Ahora, quiero que pensemos nosotros, hermanos, cómo es que Juan el Bautista dice esto, este profeta que fue llamado por Dios, establecido por Dios, puesto para proclamar al pueblo de Israel que detrás de él venía uno que era mayor que él. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el soberano, el creador de los cielos y la tierra. Bendito sea nuestro Dios. En verdad que es impresionante, hermano. Es impresionante, es impactante que como el creador, el que hizo las cosas con solo su palabra, haya aparecido en aquellas tierras de Jerusalén, haya muerto, fue sepultado y resucitó. Y ahora que Él resucitó, fue alzado y está a la diestra de Dios Padre. Ese es el plan de salvación de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Ahora, fíjese que cuando Juan el Bautista dice aquí el Cordero de Dios, usted sabe que Juan lo que ve es un hombre llamado Jesús. Dentro de ese hombre llamado Jesús es el Verbo encarnado, o sea, es Dios mismo encarnado. Por eso es que le decía que la revelación del Padre para los hombres, para que nosotros llegamos a entender, o aquellos hombres de aquella época llegaran a entender que el que estaba allí era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. En este caso particular, lo que Juan testifica, el Cordero de Dios. Pero como le digo, Juan lo que mira es un hombre llamado Jesús. Nosotros entendemos que Jesús nació de una mujer, Todo el nacimiento de Jesús fue una operación del Espíritu Santo. O sea, un plan que ya estaba destinado desde la eternidad, pero que en los tiempos de Dios fue manifestado por amor a nosotros, o sea, por amor a los hombres, por amor a la humanidad. Ese es precioso momento y lo que implica lo que dice Juan el Bautista es aquí el Cordero de Dios. O sea, como le digo, que la persona que ve Juan es Jesús y que para unos solamente era Jesús el hijo de un carpintero, hijo de María y de José, pero para otros era el Mesías, el enviado de Dios, el Rey de Reyes, el Hijo del Dios viviente. Para Juan el Bautista aquí es el Cordero
de Dios. Qué precioso, qué maravilloso. Ahora, para nosotros Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y no solamente eso, es el creador de los cielos y la tierra y es el soberano Señor. Gracias al Señor que en su misericordia a nosotros nos ha concedido a través del Espíritu Santo y a través de la palabra que tengamos el conocimiento que el que murió en la cruz es el Verbo, es Cristo Jesús, es Jesús, el Hijo del Dios, el Dios mismo. Eso es la palabra, Dios mismo. Por eso que dice Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en este caso particular, como le digo, que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Fíjense que es hermoso pensar cómo el Señor vino desarrollando vino como desenrollando un rollo de la vida del Cordero, como desenrollando, porque según en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice que, o versículo 20, dice, ya destinado, hablando de Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que pensemos nosotros, hermanos, que precioso es el desenrollar de ese rollo de la vida de Jesús, porque eso es lo que dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, ¿no? En el capítulo 10, ahí se dice que dice, cuerpo me distes, y que vino a hacer la voluntad del Padre, y que según lo que está escrito en el libro de él, se llevó a cabo todo. Por eso es que yo, no solamente yo, ¿no? Usted debe estar muy agradecido con el Señor, con ese Dios grande, con ese Dios eterno, que en su misericordia nos llamó a ser un fruto de la ofrenda del Cordero que Dios se hizo para sí. O sea, porque Juan dice el Cordero de Dios. O sea, el Cordero de Dios. O sea, que Dios Padre se hace del Cordero, que es Cristo Jesús, su único Hijo. Su único Hijo. Por eso es que, hermano, hermana, y este plan de salvación fue establecido antes de la fundación del mundo. Fíjese que todos esos hombres que Dios llamó, en el caso del profeta Juan el Bautista, en el caso del apóstol Pedro, que escribe en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Está relacionando, estos hombres relacionan o se hacen en una vinculación de Jesús como el Cordero, o sea, como una ofrenda que se desarrollaba en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, los primeros versículos, ahí el Señor da instrucciones a Moisés ya para salir de la esclavitud de Egipto. Le dice el Señor a Moisés que la familia deben de inmolar un cordero sin mancha, sin tacha, o sea, sin defecto. Fíjate que eso del cordero que se estaba sacrificando, o sea, que Dios le estaba diciendo a Moisés que el pueblo de Israel, estando allá en Egipto, iban a sacrificar un cordero sin mancha, sin defecto. Fíjese que esa ya es la sombra del cordero
que iba a venir, porque allí era un animal que sacrificaban, pero tenía que ser sin defecto. Por eso le digo que eso ya iba anunciando que más adelante iba a manifestarse el Cordero de Dios que ya había sido apartado, ya había sido establecido antes que el mundo fuese. Entonces, ese sacrificio, ese presentar de esa ofrenda en el Antiguo Testamento para expiación de pecado, estaba anunciando que más tarde iba a venir el Cordero de Dios que ya había sido apartado antes de la fundación del mundo. Por eso es que cuando Juan dice el Cordero de Dios, lo que está viendo Juan, lo que ve él, es a Jesús. O sea, la persona de Jesús. Pero en el fondo lo que mira, que es el que va a ir a la cruz a pagar, a dar su vida. O sea, va a ser inmolado por nuestros pecados. Él iba a pagar el precio. El que iba a comprarnos a nosotros. Por eso es que Isaías dice que a causa de los sacrificios, a causa del dolor de morir en la cruz, Jesús iba a haber un linaje a través de la ofrenda que el Señor, que Cristo Jesús se iba a presentar allá en la cruz. Vea qué hermoso, qué precioso poder meditar en este desarrollarse del plan de salvación, del perdón de pecados para los hombres. Es impresionante, ¿no? Cómo aquellos hombres llegaron a comprender quizás para nosotros son cosas complicadas para la mente humana, bien complicadas, pero que ya nosotros como creyentes, como hijos de Dios, se nos hace fácil comprender estas cosas porque tenemos la ayuda, la guianza del Espíritu Santo. Ahora, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, nosotros inmediatamente sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Cordero y que eso ya venía como anunciándose. Fíjate que es impresionante esto, porque y esto es cosa de meditarlo, hermano, de meditarlo, porque piense usted que lo que dice Pedro, que ya capítulo 1, versículo 20 de Primera de Pedro, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir, hermanos, que ya el plan ya estaba planificado, estaba determinado. Por eso es que nosotros encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo 23, dice, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Mire qué hermoso. Qué hermoso lo que Hechos capítulo 2, versículo 23 dice, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que cuando Jesús es muerto por los hombres allá en la cruz, eso ya estaba destinado, ya estaba planificado, ya estaba ordenado que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, iba a morir en la cruz por amor a nosotros. Y otro versículo del libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 28, siempre hablando de Jesús, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que así sucediera. Ahora, quiero que meditemos en esto, porque según estos versículos que hemos leído, capítulo 2, versículo 23 de Hechos, capítulo 4, versículo 28, que hemos leído,
Eso quiere decir que la muerte de Jesús ya estaba determinado antes de la fundación de este mundo. O sea que ya con el conocimiento de Dios, con el determinado, dice, a este entregado por el determinado consejo. O sea que ya había un consejo divino que Jesús iba a ir a la cruz. Entonces, piense eso, pensemos esto. Cuando aquellos corderos, aquel animal en el Antiguo Testamento era sacrificado, piense usted en el Hijo de Dios en la eternidad en su trono. Él veía que el pueblo de Israel degollaba el cordero. Y ya había sido determinado que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, se iba a ser carne para venir a esta tierra y dar su vida por amor a nosotros. Oiga, como le digo, es impactante esto. A mí, yo me lleno de gozo porque cada vez que el pueblo de Israel hacía degollaba un cordero, estaban anunciando que aquello que ya estaba determinado en la eternidad por el consejo divino. Yo me pienso una cosa, hermano, como el Hijo de Dios, el Verbo, se ha de haber sentido allá en la eternidad al ver que aquello que estaban haciendo el pueblo de Israel por orden de Dios Padre, que tenían que sacrificar un cordero sin defecto para expiación de pecado, era el anunciar, o sea, era la sombra de aquello que iba a venir, que es Cristo Jesús. Por eso es que cuando Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso él lo relaciona, pero una relación que hace acerca de los sacrificios que Israel hacía para expiación del pecado. Pero gracias al Señor, hermanos y hermanas, que nosotros a través de ese cordero que fue inmolado, nosotros hemos sido perdonados. O sea, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz fue por amor a nosotros, por amor a usted. O sea que Él ya pagó el precio y nos ha comprado a precio de sangre. Por lo tanto, ya somos pueblo de Dios. Por eso dice Pedro, en primera de Pedro, dice que fuimos adquiridos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo fue que nosotros fuimos adquiridos por Dios Padre? Fue por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue a la cruz y pagó ese precio por amor a nosotros. Por eso Juan dice, aquí el Cordero de Dios. Entonces, como le digo, que gracias al Señor que ya nosotros entendemos y nos ponemos en la línea del conocimiento de que esos hombres tenían acerca de la obra que Jesús iba a hacer en la cruz por amor a nosotros. Hoy, gracias al Señor que tenemos el amparo de nuestro Dios, de nuestro Señor, y sabemos con certeza, esto es lo maravilloso, esto es lo precioso, hermanos, que sabemos que la ofrenda, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, ofrenda agradable a Dios Padre, ofrenda aceptable a Dios Padre. Eso nos da a nosotros que si usted y yo fuimos comprados a precio de sangre y adquirimos la salvación, el perdón de nuestro pecado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la plena seguridad y la confianza que ya nosotros, hermanos, a la salvación, el hombre a la salvación no le puede añadir
ni le puede quitar, porque en Cristo Jesús te hizo el sacrificio completo, sacrificio eficaz para salvación de nuestras vidas. Bendito nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mire, qué precioso momento cuando Juan el Bautista confiesa: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ya nosotros, hermanos, fíjese que lo que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, allí implica salvación, implica amor, implica sacrificio, implica eternidad, implica ofrenda, y mire, tantas cosas, implica vida eterna, porque lo que Juan ve, que en ese Cordero que es Cristo Jesús estaba el don celestial para los hombres. El don celestial para los hombres. Gracias al Señor. Qué privilegios grandes que tenían estos hombres. Y todo era, hermano, en base a la guianza del Espíritu Santo. En base a la soberanía de Dios Padre. A Él le plació revelar a muchos siervos y siervas este plan de salvación. Bueno es el Señor. Hoy nosotros, gracias que tenemos en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados. Por eso que dice Isaías en el capítulo 53, en el versículo 6, dice: mas Jehová cargó en él, o sea, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Vea lo que dice Isaías. A mí me impresiona mucho, y cuando medito y cuando pienso en el profeta Isaías, realmente yo le doy gracias al Señor, ¿no? Que como Dios en su misericordia agarró a aquellos siervos, los pone los ubica en un lugar de privilegio. Le digo por qué de privilegio. Porque estos hombres, en el caso de Isaías, lo que él está confesando dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjese, mas Jehová cargó en él, ya señalando a Cristo Jesús. Recuerde que Isaías es del Antiguo Testamento y no había visto a Jesús, no había muerto Jesús. Sin embargo, Isaías está expresando un hecho futuro ya realizado. Eso es la gracia y la misericordia de Dios sobre aquellos hombres, que esos hombres aceptaron la palabra. O sea, hermano, para estos hombres era la palabra que Dios les daba, ya era un hecho realizado, ya era un hecho realizado, porque dice: mas Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Recuerde esto: Jesús todavía no había muerto cuando el profeta Isaías escribe esta verdad. No había muerto, pero en la mente de Dios, los pensamientos de Dios enviados al profeta Isaías, él ya se ubica que como que ya Cristo murió por él y que él es perdonado por él. O sea, los pecados de él se fueron en Cristo Jesús. Ve usted que es hermoso. No pelear con Dios, no levantar argumentos. Lo que Dios dice, hay que decir amén. Porque eso es precioso lo que dice el profeta Isaías. Como le digo, un hecho futuro para él, un hecho, algo hecho, pero señalando el futuro. O sea que esas cosas nosotros las aceptamos con más facilidad, porque ya Cristo Jesús murió por nosotros. Pero para el profeta no era
venidero eso, pero lo consideraba ya, como era palabra de Dios, lo consideraba ya un hecho. Así que gracias al Señor, y es un gozo, hermano, es un gozo poder meditar, ¿no?, en las palabras de Juan el Bautista señalando a Jesús, que dijo: "He aquí el Cordero de Dios". Con esto termino. Dios Padre desde la eternidad se hizo de un Cordero que iba a venir a este mundo a sacrificar su vida. Por eso que lo que leemos en el capítulo 2, versículo 23 del libro de los Hechos: "A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios". Jesús el Cordero, vino a hacer la voluntad del Padre, que ya estaba establecido que Jesús iba a morir en la cruz. Y si iba a morir en la cruz, era por amor a nosotros. El Padre envió a su Hijo amado por amor a nosotros. Ofrenda agradable, aceptable del Padre por amor a nosotros, por amor a usted. Gracias al Señor que en su misericordia hoy nosotros somos salvos. Ya no hay más sacrificio, solamente uno que es eficaz, sacrificio perfecto en Cristo Jesús. Si usted y yo hemos sido salvados, perdonados de nuestros pecados por el Cordero de Dios, por el Cordero de Dios, que fue sacrificado por nosotros, que fue entregado. O sea, el Padre permitió así que es el Cordero que él apartó para él, para ofrenda de él, para que nosotros alcanzáramos vida eterna. Gracias al Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Y hermano, hermana, en base a ese sacrificio es que nosotros fuimos comprados y tenemos vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús muy pronto viene, y que la gracia y la paz y la misericordia sea con nosotros. No se olvide, no los olvidemos, no los olvidemos. Jesús, el Cordero de Dios, que fue sacrificado por amor a nosotros. Gracias al Señor. Solamente el consejo es que la mirada en Cristo Jesús, el sacrificio fue realizado por el Cordero de Dios Padre, un sacrificio, una ofrenda aceptable por el Señor. Y allí es donde está la seguridad y la confianza que nosotros tenemos vida eterna y que somos pueblo de Dios, adquiridos por el Cordero. Gracias al Señor. Dios les bendiga a todos y firmes en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Saludos a todos y Iglesia del Señor. No nos descuidemos con la comunión con el Señor. Y usted, amigo, amiga, si no conoce a Jesús, si no tiene, Señor, en su corazón, hoy es un buen tiempo que pueda venir a los pies de Cristo, confesar sus pecados y reconocer que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén.